Ojalá Petra lo hubiera dejado así. Ojalá no hubiera incitado a Clarion a una confrontación para la que no estaba preparada. Ojalá, ojalá, ojalá. Clarion se sumió en sus pensamientos mientras recogía su abrigo del lugar donde lo había escondido en el nudo de un árbol cercano. Lo abrazó contra su pecho, inhalando el familiar aroma del invierno que se aferraba al borde de piel. No le trajo ningún consuelo, solo sirvió como un amargo recordatorio de lo mucho que le debía a Petra. Respiró profundamente e hizo todo lo posible por guardar todos sus sentimientos heridos y archivarlos cuidadosamente. No podía permitirse el lujo de ponerse sensiblera en ese momento. Después de todo, el viaje de esa noche hacia el invierno era puramente para cumplir con su deber real. Podía controlar sus emociones, como cualquier reina competente. Y, sin embargo, todo lo que quería era retirarse a descansar esa noche, para meditar sobre cómo había destruido oficialmente su relación con su mejor amiga. Aunque el sol ya se había puesto por completo, Clarion ya habría podido encontrar la frontera entre el invierno y la primavera con los ojos vendados. Sus alas conocían el camino, cada piedra que sobresalía de la tierra, cada recodo del río, cada rama que se abría paso en el camino, guiándola hacia el único lugar que se sentía como en casa. La primavera parecía percibir su tristeza esa noche. Las ramas de sauce se arrastraban apaciblemente por sus brazos, y podría haber jurado que las flores de cerezo florecían más salvajes que antes. Sus pétalos se enredaban en sus faldas y se posaban suavemente en la superficie del estanque iluminado por la luna por el que pasaba. Cuando llegó a la frontera, Milori la estaba esperando. Lentamente, descendió de su vuelo. La cola de su vestido se arremolinó a su alrededor y, cuando el dobladillo se disolvió en polvo de hadas y motas de luz dorada, tiñó el agua y el hielo con un dorado brillante. En la oscuridad total, Milori era un boceto en carboncillo bajo el resplandor de un cielo salpicado de estrellas. Descubrió que no podía apartar la mirada de él. Nunca lo había visto con los atavíos de su rango antes. Llevaba una capa de brocado de seda de araña, teñida de un azul pálido y bordada con patrones que parecían escarcha en un delicado hilo plateado. Estaba sujeta alrededor de sus hombros con un broche de hielo sólido, que brillaba fríamente contra la tela. Un círculo de carámbanos, frágil e imponente a la vez, estaba anidado en su cabello blanco. Lo había dejado suelto, por lo que caía como un derrame de agua a la luz de la luna por su espalda. Por un momento, se miraron el uno al otro. El aire se espesó con todas las cosas que no se dijeron entre ellos. ¿Cómo había creído que podría mantener sus sentimientos fuera de esto cuando se reencontraran? Quizás Petra no estaba del todo equivocada. Por fin, Milori rompió el silencio. El dobladillo forrado de piel de su capa se movió mientras se inclinaba ante ella. Estamos aquí para acompañarte al baile. Nosotros, se quedó en silencio cuando vio a Noctua. Estaba sentada en la rama de un abeto a unos metros de distancia, observándolos con una mirada que se acercaba demasiado a la exasperación para el gusto de Clarion. Si hasta un búho podía percibir la tensión, las cosas eran realmente sombrías. Por supuesto. Él señaló con la cabeza el abrigo que llevaba sobre el brazo. ¿Puedo ayudarte con tu abrigo? Ella dudó. Había querido, bueno, quería era una palabra fuerte, pero el punto era el mismo, mantener cierta distancia entre ellos, pero ¿qué daño podría haber en un gesto tan pequeño? Se lo entregó. No veo por qué no. Milori se lo tendió para que pudiera deslizar los brazos por las mangas. Una vez que lo dejó reposar sobre sus hombros, abrochó los botones. Sabía que debía de haber parecido bastante ridícula, llevando ese abrigo remendado sobre el vestido de fiesta más elegante que tenía. Pero cuando volvió a mirar a Milori, él la estaba observando como si todo el conjunto fuera lo más llamativo que hubiera visto en su vida. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada en absoluto. Le ofreció el brazo. ¿Vamos? Ella puso su mano sobre su codo. ¡Qué apropiado! Es la primera vez que la realeza de Pexi Hollow honra este reino con carácter oficial, dijo, guiñando un ojo. Tengo la intención de causar una buena primera impresión. Él se dio la vuelta y, mientras ella se movía para seguirlo, se deslizó hacia el invierno. El frío que la invadió se sintió purificador.
El verano y su baile de coronación parecían terriblemente lejanos ahora. Mientras la conducía hacia Noctua, Milori dejó que su hombro chocara suavemente con el de ella. ¿Tienes algo en mente? Por un momento, consideró mentir, ¿es tan obvio? La respuesta de Milori fue un encogimiento de hombros que decía, es doloroso. Después de un momento, preguntó, ¿son las pesadillas? En parte. Se mordió el interior del labio. Lo siento. Tenía pensado ponerme en contacto contigo antes. Los ataques han parado, pero nadie se ha despertado. A Clarion le dolía la tristeza de su voz, las sombras de cansancio que aún se dibujaban bajo sus ojos pálidos. Como ansiaba quitarse algo de esa carga. No entiendo qué hicimos mal. No has hecho nada malo. Milori mantuvo la mirada fija al frente, aparentemente perdido en sus pensamientos. Las instrucciones no eran del todo claras. Además, siempre existía el riesgo de que la leyenda condujera a un callejón sin salida, pero no fue en vano. Sellar la prisión ha dado tranquilidad a tus súbditos por primera vez en semanas. Esta noche es una prueba de ello. Supongo que sí, murmuró. Aún así, no puedo evitar sentirme culpable, como si nos hubiéramos olvidado de los que dormían. Me parece mal celebrar sin ellos. No estoy seguro de que esté mal aferrarnos a los momentos de alegría que podamos encontrar. Su corazón se agitó en respuesta. Ese tono bajo y suave de él parecía casi mordaz. Era un sentimiento encantador, uno que deseaba poder creer que se aplicaba a ella, a ellos. Clarion guardó silencio, por si acaso se le escapaba algo lamentablemente caprichoso o melancólico. Con su estado de ánimo actual, no podía estar segura de cuál de los dos sería. De todos modos, continuó avanzando a toda velocidad. Las puntas de sus orejas ardían de rojo. El guardián y yo hemos empezado a buscar otros textos que puedan proporcionar algunas respuestas. Sin embargo, podría llevar algún tiempo. El salón de invierno es enorme y, hay que admitirlo, bastante desorganizado. Cada guardián ha tenido su propio sistema de clasificación y ninguno de ellos ha conseguido que fuera coherente en toda la colección durante su mandato. Aún queda una sección entera con estantes ordenados por colores. Clarion casi sonrió al pensarlo. Qué mágico que una biblioteca entera pudiera transformarse en un arcoíris. Ojalá pudiera ayudar. Yo también, dudó un momento. Si quieres, puedo escribirte para contarte nuestros hallazgos. Después de su coronación, supuso que nadie vigilaría su correspondencia. Está bien. Él asintió. ¿Hay algo más que te preocupa? Clarion dejó escapar un profundo suspiro. Su aliento se desplegó en una nube blanca. Me temo que sonará ridículo en comparación. Petra y yo tuvimos una discusión en el baile y eso me está pesando. Cuando llegaron a Noctua, él tomó sus riendas, estas, notó ella, estaban hechas de un material mucho más fino, aparentemente, incluso los pájaros tenían riendas elegantes, y vaciló. ¿Quieres hablar de eso, Iso? Una parte de ella lo hizo, por supuesto. Pero temía que una vez que abriera la herida, no habría forma de detener la marea. Tendría que pensar en cómo Petra casi había permitido el peor resultado posible para Wender. Pero peor aún, tendría que considerar el papel que ella misma había desempeñado al abrir una brecha entre ellos. No era como si las preocupaciones de Petra fueran irracionales. Aventurarse en los bosques de invierno como un hada cálida era objetivamente peligroso. Tal vez debería haber hablado con ella en lugar de levantar muros. Quizás no la había escuchado adecuadamente durante mucho tiempo. Clarion hizo una mueca y negó con la cabeza. Pronto pasará. No parecía muy convencido, pero no insistió, como quieras. Ella y Milori se subieron a la espalda de Noctua, algo que se estaba volviendo casi una segunda naturaleza para ella ahora, se dio cuenta. Ya no tenía que aferrarse a ella para salvar su vida cuando la lechuza batió sus alas, llevándolas hacia los cielos. Allí, acurrucada a salvo en los brazos de Milori, Clarion sintió algo parecido a la paz. Se atrevió a mirar hacia abajo. Bajo el velo de la noche, toda la nieve estaba teñida de un azul apagado.
Le tomó solo unos minutos darse cuenta de que Milori los estaba guiando hacia una zona que nunca había visto antes. Debajo de ellos había un río, congelado y reluciente como una veta de cristal. Desde esa altura, podía distinguir a la multitud apiñada sobre el hielo y, esparcidas aquí y allá a lo largo de las orillas del río, algunas casetas, iluminadas desde adentro con una alegre luz naranja. Milori frenó a Noctua, que batió sus alas para flotar casi en el mismo lugar. Cuando habló, Clarion pudo sentir su voz, retumbando en su pecho y curvándose suavemente sobre su oreja. Debo advertirte que esto podría ser un poco abrumador. Ella le lanzó una mirada irónica. ¿Dudas de mí? Nunca, dijo en voz baja. Lo que pasa es que ellos saben lo que has hecho por ellos. Oh, supuso que eso haría que las cosas fueran diferentes. En las estaciones cálidas, nadie sabía que ella y Milori habían sellado las pesadillas. Gracias por la advertencia. Pero creo que estoy lista. En sus ojos brilló una chispa de picardía. Entonces prepárate para hacer una entrada espectacular. Hicieron una entrada realmente espectacular. Noctua se abalanzó sobre el baile de invierno en un remolino de plumas blancas y polvo de hadas. La lechuza desaceleró la caída con unos cuantos aleteos, levantando la capa superior de nieve, ésta se arremolinó violentamente a su alrededor mientras aterrizaban justo fuera del recinto del festival. Incluso por encima del fuerte viento, Clarion escuchó los vítores de las hadas del invierno. En un instante, la multitud se apiñó a su alrededor y ella captó fragmentos de su nombre, pronunciado no en un susurro reverencial sino con emoción. Era un concepto tan extraño que apenas podía entenderlo. Nuestro invitado de honor ha llegado, gritó Milori por encima de la conmoción. De alguna manera, el ruido se intensificó. Clarion solo pudo reír sin aliento mientras miraba sus rostros. Nunca pensó que alguien se hubiera alegrado tanto de verla. Solo podía esperar no decepcionarlos. Milori se inclinó lo suficiente para murmurarle al oído, te lo advertí. Ciertamente lo hiciste. Mientras Clarion desmontaba, el viento hacía que se soltaran relucientes rastros del dobladillo de su vestido. Juntos, ella y Milori se adentraron en el auténtico mar de hadas. Sin embargo, no pudieron avanzar mucho hacia el río porque la detenían cada pocos pasos. Bienvenida al bosque de invierno, Su Alteza, le sonrió un hada con una elegante trenza blanca sobre el hombro. Quería darte esto, si lo aceptas. Le tendió una flor de jazmín envuelta en escarcha, brillante y perfectamente conservada. Era hermosa y un gesto increíblemente amable. Debió haber sido difícil conseguirla, el J. Jazmín solo crecía en los albores del invierno y la primavera. Clarion lo tomó con delicadeza, temeroso de arrancarle los delicados pétalos. Por supuesto que lo haré. Muchas gracias. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando un hombre gorrión ocupó el lugar del hada y le ofreció una figura tallada en hielo. Una pequeña muestra de nuestra gratitud, Alteza, por haber arriesgado su vida para proteger la nuestra. Oh, dijo, un poco abrumada. Aceptó la estatuilla con cautela, acunándola en la palma de su mano enguantada. Se derretiría si la sostenía, si no ahora, entonces cuando regresara a las estaciones cálidas. Se maravilló ante la frágil belleza de estas cosas efímeras. Es un placer. Cuando llegó la tercera hada, Clarion se dio cuenta de que se había formado una especie de cola. Le asombró ver tantas hadas esperando hablar con ella. Al final, sus interacciones se desdibujaron, un torbellino de manos unidas, nombres intercambiados y regalos, tantos que no sabía cómo los llevaría a casa ni dónde los pondría, aunque pudiera. Las hadas de invierno, que habían estado tanto tiempo separadas de las estaciones cálidas, aparentemente estaban ansiosas por compartir lo que tenían para ofrecer. Su generosidad y calidez la asombraron. Entre esta recepción y su pelea con Petra, el mundo se sentía demasiado crudo, todas sus emociones estaban a un punto de derramarse. Había sido abrumador, realmente. Cuando el entusiasmo inicial se calmó y la multitud se redujo, una amable hada cargó sus cosas en un trineo y se ofreció a llevarlo a la frontera después de las festividades. El último de sus súbditos que esperaba para verla era Milori. Clarion sintió un gran alivio al verlo. ¿Cómo lo llevas?
Perfecto, dijo, y lo decía en serio. Aunque un poco cansada. Parecía un poco apenado. ¿Te acompaño a casa? No, dijo, quizá demasiado apresurada. En realidad, no quería irse nunca. Todavía no. No he visitado ninguno de los puestos. Es imprescindible que te vayas. Milori le ofreció la mano. Al ver eso, sintió un vértigo irreprimible y radiante. Ven conmigo, entonces. Ella tomó su mano. Está bien. La condujo hacia el río helado. A medida que se acercaban al festival, la noche se hizo más clara. Las velas ardían en todas las superficies disponibles, piedras, mesas de hielo, troncos, y teñían todo de tonos rosados. El río absorbía toda la luz de las velas y parecía brillar en la oscuridad. A lo largo de su ribera, las hadas del invierno habían instalado casetas de madera pintadas, con los techos cubiertos de hielo como pasteles. Con una espesa capa de nieve y cubierto de carámbanos, cada uno ofrecía algo diferente: sidra especiada, sopa de calabaza condimentada con fragmentos de semillas de granada, ensaladas de verduras oscuras y delicadas láminas de remolacha, nueces confitadas cortadas en trozos finos, pasteles glaseados con cítricos, pudines de toffee en salsa de caramelo. Clarión insistió en probar un poco de todo. A su alrededor, las hadas patinaban sobre el hielo y flotaban en el aire mientras bailaban. Vestían ropas de un blanco puro y de un rojo intenso. Clarión se detuvo para admirar los encajes de escarcha y las gemas de hielo que brillaban en sus orejas y muñecas. Qué diferente era incluso su moda allí. Clarión sintió que se prendía fuego. Sentía el sabor del cacao y la canela en la lengua, se tragó el aliento entrecortado mientras se derretía en él. Sus dedos se enredaron en el cabello de su nuca, inclinando su barbilla hacia él mientras profundizaba el beso. Las horquillas que sujetaban su corona de flores se soltaron, bañando la tierra a sus pies con pétalos blancos y polen dulce. Cada toque de él encendía sus nervios con un calor lánguido y un frío abrasador. Sin aliento, se apartó. Pero incluso esa pequeña distancia le dolía. Como resentía sus propias limitaciones en ese momento, la incapacidad de su cuerpo para tolerar su reino por mucho tiempo. Me estoy congelando. No podemos permitir eso. Sus labios rozaron los de ella con cada sílaba. Ninguno de los dos parecía dispuesto a separarse. La abrazó y la hizo caminar lentamente hacia atrás. Clarión se rió con voz vacilante y le rodeó el cuello con los brazos para mantener el equilibrio. Se detuvo solo cuando ambos mundos se habían unido, los pies de ella estaban plantados sobre el musgo cubierto de escarcha y los de él sobre la fina capa de nieve. Pero incluso en primavera, el frío se le pegaba. La nieve brillaba contra sus pestañas y el aliento que compartía con él formaba suaves penachos en el aire. Pensó que esto era suficiente. Podían hacer que esto funcionara. En ese momento no había nada ni nadie más que ellos dos. Y entonces, una voz familiar interrumpió su alegría: Clarión. El Viña. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. El Viña descendió sobre ellos como una estrella fugaz, su resplandor brillaba con la fuerza de su ira. Milori no soltó a Clarión de inmediato, sus dedos se cerraron alrededor de sus brazos casi de manera protectora. Por mucho que ella lo apreciara, hubiera preferido desaparecer por completo. Disolverse y ser arrastrada como semillas de diente de león por el viento. Esto no puede estar pasando. Cuando el Viña aterrizó en la orilla del río, Clarión casi se encogió. A lo largo de los años, Clarión había visto muchas facetas de El Viña, aunque era un hada discreta, Clarión había llegado a comprender y anticipar los cambios sutiles de sus emociones. Demasiadas veces había visto su decepción, pero nunca nada como esto. Su rostro estaba contorsionado por una furia apenas contenida, todos los planos de su rostro tallados en sombras crudas y luz naranja. Pero lo que más la hirió fue ver a Petra y Artemisa detrás de ella. Petra se cernía a poca distancia, medio oculta tras un matorral de arándanos. Aún así, Clarión podía ver lo angustiada que parecía, sus manos entrelazadas, su cabello suelto de su elegante peinado, su labio mordido y en carne viva. Clarión miró fijamente a Artemis, quien negó sutilmente con la cabeza.
Clarion leyó lo que quería decir: no tuve nada que ver con esto. En ese momento, Clarion no tenía ninguna duda sobre lo que había sucedido. Después de su pelea en el baile, Petra le había contado a Elviña a dónde había ido Clarion. La mortificación la había atormentado de manera enfermiza. Pero ahora, la traición ardía en toda su humillación, en toda su indignación. Por mucho que la doliera, no la sorprendió. ¿Qué estás haciendo aquí? Fue lo único que se le ocurrió preguntar a Clarion. Al parecer, esa no era la respuesta esperada ni deseada. El aura de Elviña brilló aún más con indignación. ¿Debo entender que esto es lo que te ha consumido durante estas últimas semanas? ¿Esto es lo que ha despertado tu curiosidad por Wender? Esperaba más de ti, Clarion. Es mi responsabilidad, interrumpió Milori. No había rastro de frialdad en su voz, solo una sinceridad insoportable. A pesar de la diadema que le rodeaba la frente, parecía dispuesto a arrodillarse. Clarion le lanzó una mirada incrédula. Por supuesto que intentaría asumir el peso de la ira de Elviña. Le pedí ayuda para remediar mi error, continuó Milori, sin inmutarse. Todo lo que ha hecho ha sido por orden mía. Perdóneme, Majestad. Elviña lo miró como si fuera poco más que un insecto, muy por debajo de su atención. El disgusto en su rostro hizo que la ira brilló en el interior de Clarion. Ahora que sabía lo que Elviña creía sobre las hadas de invierno, sabía que no tenía sentido discutir. No importaba lo que dijera, nunca la satisfaría ni la convencería. Aún así, Clarion no podía permitir que Milori aceptara la culpa por esto. No podía martirizarse más, ya lo había hecho de 100 maneras diferentes. Estaba destinado a mucho más que eso. Durante demasiado tiempo, las hadas de invierno habían sido ignoradas y difamadas por algo que noblemente habían hecho voluntariamente. Clarion no podía quedarse allí y ser cómplice de eso por más tiempo. La carga que los guardianes de los bosques de invierno habían arrebatado a las reinas de Pexy Hollow era inmensa, merecían ser honradas por ello. Te equivocas con él. Clarion se puso delante de Milori, como si pudiera protegerlo del abierto desdén de Elviña. Con respecto a todos ellos. Los bosques de invierno no son nada parecidos a lo que creíamos. Lo discutiremos en casa, dijo Elviña con los dientes apretados. Ven conmigo. Ahora. No. Su voz resonó en el silencio y las estrellas del cielo parecieron acentuarla, brillando más intensamente con la fuerza de su emoción. Elviña se tambaleó hacia atrás. Parecía casi desconcertada, como si no supiera qué hacer o qué criatura petulante había reemplazado a Clarion, su heredero sereno y controlado. La propia Clarion no sabía de dónde había sacado el valor. Me temo que no tienes elección, dijo Elviña. Ha estado trabajando conmigo para detener las pesadillas. Si tan solo me escup. Harás, Clarion, dijo Elviña en tono de advertencia. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a Pexy Hollow. ¿Puedes decir lo mismo? Elviña retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Disculpa. Las manos de Clarion temblaron con la repentina descarga de adrenalina. Apenas se reconoció a sí misma. Esta ira justificada parecía que la incineraría. Pero ardía como un incendio forestal y ahora no podía detenerla. No has tenido ningún respeto por tus súbditos en invierno. Planeaste darles la espalda y dejarles una tarea imposible. La magia del talento gobernante es lo único que puede detener a las pesadillas, pero no te ha interesado en absoluto. Elviña soltó una risa sin humor. No tienes idea de lo que estás hablando. Sí, lo hago, insistió Clarion. Ahora que había empezado, no la iban a callar. Las hadas de invierno han sido víctimas durante demasiado tiempo de nuestra comprensión incompleta de la historia, y no voy a permitir que eso se mantenga así. El guardián de los bosques de invierno no es lo que tú creías que era. No, dijo Elviña con tono sombrío. Es joven. Aún no ha tenido la oportunidad de convertirse en lo que podría llegar a ser, ambicioso, como su predecesor, o corrompido por las bestias que envenenan todo lo que tocan. No estás a salvo con él. A su lado, Milori hizo una mueca. ¿Así que eso fue todo? ¿Ignoraría todo lo que Clarion había dicho?
Nunca he estado en un lugar más seguro. El Viña avanzó hacia ella. Por la expresión de sus ojos, parecía que estaba lista y dispuesta a sacar a Clarion de ese puente ella misma. Ya te ha puesto en mi contra. No, me has puesto en tu contra. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerse, deteniendo a El Viña en seco. Su voz temblaba. Y, sin embargo, era la verdad que no había querido admitir. He intentado vivir a la altura de los estándares que me has impuesto, todo con la esperanza de ser digna de la corona. He intentado con todas mis fuerzas ser como tú, pero no lo soy. Esto es lo que Wenther me ha enseñado. Su magia estalló en su interior, aumentando con la marea de sus emociones. Se volvió luminosa con la fuerza de su convicción. Incluso a través de su abrigo, el resplandor de sus alas tiñó de un blanco pálido el rostro aturdido de El Viña. No, no lo eres, desde luego, dijo El Viña, pero no había horror en su voz, sino algo parecido al asombro. No quiero interrumpir, dijo Petra en voz baja, asomándose por entre los matorrales tras los que se había escondido. Su rostro se había vuelto pálido. Pero creo que algo anda mal. Señaló y la mirada de Clarion siguió el camino que ella había indicado hacia el cielo. Ahora que lo mencionaba, algo se sentía mal. En algún momento de los últimos minutos, la oscuridad de la noche se había profundizado. Las nubes colgaban bajas y amenazantes, cubriendo la luna llena y todas las estrellas que la acompañaban. La energía crujía en el aire y le hormigueaba los brazos. Los meteorólogos no habían dicho nada sobre una tormenta. Pero no, no era la promesa de un rayo. Se sentía peor, casi siniestro. Se estremeció. Y entonces, algo cruzó el cielo, una estela dorada de polvo de hadas, increíblemente brillante contra la penumbra cada vez más espesa. A medida que se acercaba, Clarion se dio cuenta de que era un talento explorador de Wenther, que se dirigía directamente hacia ellos. Aunque el hombre gorrión todavía vestía sus mejores galas, agarraba el arco con la mano, con los nudillos blancos. Su pecho se agitaba y sus ojos estaban desorbitados y vidriosos, como si todavía estuvieran mirando algo que no estaba realmente allí. Milori, dijo finalmente con voz entrecortada. Ha habido un ataque. La expresión estudiadamente tranquila de Milori se quebró. ¿Qué? Las pesadillas, dijo el explorador con voz entrecortada. Han inundado el festival, más de las que hemos visto nunca. Mi unidad está guiando a tantas hadas como pueda al salón del invierno, pero... Clarion sintió su pausa como un golpe físico. Se sintió como si estuviera en caída libre, sumergida en un lodazal de confusión y culpa. Esto no debería haber sucedido. Pero ¿no era eso lo que ella creía acerca de las hadas que todavía estaban atrapadas en su sueño eterno? Lo que ella y Milori habían logrado no era más que un puñado de arena apuntalada contra la marea creciente. No habían logrado nada en absoluto. Todo esto es culpa tuya, susurró su duda. ¿Cuántos habían perdido por el hechizo de las pesadillas esta vez? Saliendo de su estado de shock, Clarion preguntó, ¿cómo pudieron liberarse de nuevo? La comprensión rompió el estupor de El Viña. ¿Intentaste sellarlos? No, no lo sé. Milori negó con la cabeza. Clarion nunca lo había visto tan nervioso, pero se armó de valor para hablar con firmeza, tengo que irme. Clarion lo agarró del codo y le sostuvo la mirada. Voy contigo. La gratitud que iluminó los ojos de Milori la dejó casi sin aliento. Clarion, dijo El Viña con un tono suplicante. No hagas esto. Clarion solo miró hacia atrás y se fijó en Petra, cuyos ojos estaban muy abiertos y brillaban con una emoción que no podía identificar. Tal vez ella y El Viña tenían razón, sus sentimientos por Milori la habían vuelto imprudente. Pero con esa furia protectora y justa ardiendo en su interior, nunca se había sentido más en sintonía con su propósito. Lo siento, dijo ella suavemente. Tengo que hacerlo. Dándole la espalda a sus amigos y a su mentor, siguió a Milori hacia el frío amargo del invierno. Por favor, no nos dejes llegar demasiado tarde. Clarion se aferró a esa súplica como a un salvavidas mientras se elevaban hacia el recinto del festival, tan fuerte como lo hacía con Milori.
Él se aferró con fuerza a las riendas de Noctua, guiándolos a través de la tormenta que se avecinaba. A esa altura, las nubes, casi negras en la oscuridad, flotaban sobre su visión como una mancha de humo de un incendio forestal. Una fuerte nevada la azotaba, amontonándose pesadamente en sus pestañas y escociéndole la cara como si fueran descargas de hielo. Cada ráfaga de viento los desviaba de su curso, y Clarion podría haber jurado que oía una voz que se transmitía por ella. Caída, susurró. Por primera vez en todos sus cruces de frontera, Wentworth se sintió hostil. Un destello de sombra en el rabillo del ojo atrajo su atención. Clarion se giró hacia allí, pero vio algo que se dirigía hacia ellos, una forma alada, trazada por el resplandor violeta del poder de las pesadillas. «Milori», gritó. «Cuidado». Su cabeza giró bruscamente hacia la pesadilla. Un relámpago abrió el cielo e iluminó a la bestia durante un terrible instante. Tiró de las riendas y Noctua se desvió del camino de la pesadilla. Milori se pegó al lomo del búho para mantener el equilibrio y arrastró a Clarion con él, justo a tiempo para evitar las garras de la criatura que se acercaban a ellos. Ella presionó su frente contra sus omóplatos y dejó escapar un suspiro tembloroso, horrorizada por lo cerca que había estado de perder tanto el asiento como la cabeza. Permanecer ahorcajada sobre Noctua durante un vuelo casual era una cosa, pero el combate esta. Vea demostrando rápidamente ser otra completamente distinta. Clarion levantó la vista y vio que la pesadilla volvía a dar vueltas. Se había contorsionado hasta adoptar la forma de un búho, una grotesca burla de Noctua. Su pico se curvaba sobre una serie de dientes inquietantemente humanos, que se mostraban en una sonrisa vacía. Peor aún, justo más allá de la sombra de su envergadura, vio una nube oscura que se dirigía hacia ellos a una velocidad alarmante. Un sonido chirriante, distante al principio, se convirtió en un agudo chillido que resonó en sus huesos. No, no era una nube, sino un grupo de pesadillas, transportadas en alas de insectos. Incluso desde allí, Clarion podía sentir su hambre. El miedo la invadió. No sobrevivirían si el enjambre los alcanzaba. Debía haber cientos de ellos. ¿Se habían liberado todas las pesadillas? «Tenemos que aterrizar», gritó Clarion por encima del aullido del viento. «Ahora». Milori miró a las pesadillas que se acercaban, con un músculo tenso en la mandíbula. «Muy bien. Espera». Clarion obedeció. Después, Milori le entregó las riendas a Noctua. La lechuza metió las alas en su cuerpo y se lanzó de cabeza hacia el bosque que se encontraba debajo. Los ojos de Clarion se llenaron de lágrimas mientras las amargas garras del viento y el frío la desgarraban. El cabello de Milori ondeaba detrás de él, azotándole la cara mientras caían en picado. En cuestión de segundos, Noctua atravesó el dosel del bosque, derribando nieve suelta y carámbanos afilados como cuchillos a su paso. Las ramas atraparon el pelaje y el cabello de Clarion con saña, pero ella apenas sintió nada debido a la pura descarga de adrenalina. A solo unos pocos pies del suelo, Noctua batió sus alas para frenar la caída. Cuando aterrizaron, el corazón de Clarion latía con fuerza en su garganta. Ninguna de las pesadillas las había seguido hasta allí, pero podía sentirlas, moviéndose más allá del entramado de ramas que había sobre sus cabezas. Permaneció congelada en el lugar hasta que el horrible zumbido de los insectos se desvaneció. Los fragmentos de cielo que podía ver los ojos aún estaban manchados de un gris siniestro, pero nada la miraba fijamente. Respiración tras respiración superficial y temblorosa, el terror fue aflojando su dominio sobre ella y la sensación de hormigueo de la presencia de las pesadillas desapareció. Por ahora, habían escapado. Ella y Milori se deslizaron de la espalda de Noctua. Cuando estuvieron a salvo en tierra firme, ella se giró para mirarlo. Había perdido su diadema en algún momento durante el vuelo, y trozos de granizo y ramitas quebradas quedaron atrapados en su cabello. Pero afortunadamente, parecía entero y relativamente ileso. Un pequeño rasguño se había abierto en un costado de su cara. Ella le ahuecó la mandíbula y con el pulgar le secó la sangre que había brotado. ¿Estás bien? Lo soy, respondió Milori. La miró de arriba abajo, buscando alguna herida. Al parecer no encontró ninguna, porque ella vio que algo de la tensión se disipaba en él. ¿Y tú?
creo que sí. Con las piernas temblorosas, giró lentamente para orientarse. Ya nada le resultaba familiar. Deberíamos seguir avanzando. Milori asintió. Lideró su sombría marcha, más adentro del bosque, más adentro de la tormenta, su resplandor, que brillaba débilmente plateado en la penumbra, guió su camino. Ella ajustó cuidadosamente sus botas a la forma de las huellas que él había dejado atrás. A través de la oscuridad y las ráfagas cada vez más densas, apenas podía ver su propia mano a una pulgada de su rostro. Cada rama que perforaba la cortina de nieve se extendía hacia ellos como garras, y su creciente inquietud hizo que los carámbanos que colgaban de los árboles se convirtieran en colmillos desnudos y goteantes. Como odiaba ver su amado bosque de invierno transformado en un lugar tan embrujado. Siempre había silencio allí, todos los sonidos se amortiguaban por la fuerte nevada. Pero este era un silencio antinatural, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración, demasiado aterrorizado para moverse. Los pasos crujían demasiado fuerte en la corteza de hielo que brillaba fríamente sobre la nieve. Entonces lo oyó, gritos. A Clarion se le heló la sangre. Ninguno de los dos dijo una palabra, no hacía falta. Espoleados por aquel sonido de terror, echaron a correr. Cuando atravesaron la espesura de hayas y abetos, Clarion se detuvo en seco. Los restos del festival se extendían ante ellos. Los puestos por los que habían paseado poco antes estaban completamente destruidos, no quedaban más que esqueletos de madera astillada. Sobre sus restos ardían brasas, que se habían incendiado con velas que nunca se habían apagado. Había fragmentos irregulares de esculturas de hielo esparcidos por la superficie del río, brillando entre el desorden pisoteado de pétalos de flores y coronas. Pero Clarion no podía apartar la mirada de las oscuras siluetas de las hadas dormidas que yacían sobre el hielo. Parecían estatuas, perfectamente inmóviles en medio de tanta destrucción. La nieve ya había empezado a acumularse sobre ellas. Aquí quedó al descubierto la evidencia de su fracaso. Las pesadillas se acumulaban alrededor de las hadas como derrames de aceite, burbujeando mientras luchaban por tomar forma. Se arremolinaban en el aire, oscuras como el humo. Otras rondaban en sus formas animales, acribilladas por flechas. Vagamente, Clarion vio como otra flecha se hundía en la cuenca del ojo de un oso deforme. Rugió de indignación, y escupió, no, se dio cuenta, veneno, de las puntas letales de sus colmillos. Eso hizo que Clarion volviera en sí. Los exploradores volaban sobre sus cabezas, con sus arcos tensos y sus voces alzadas en gritos de batalla. Aunque no podían luchar contra las pesadillas, arriesgaban sus vidas para salvar a tantas hadas como pudieran. Algunas incitaron a las pesadillas a perseguirlas, esquivando y serpenteando entre las franjas de oscuridad, mientras sus camaradas condujo a los civiles hacia el salón de invierno. El corazón de Clarion se estremeció al ver tanta valentía desinteresada. Un gruñido bajo retumbó detrás de ella. Clarion jadeó y se dio la vuelta. Se encontró cara a cara con una versión retorcida de Fenris, un lobo, con la boca llena de demasiados dientes y un segundo par de ojos montados sobre el primero. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera siquiera abrir la boca para gritar, la bestia se desparramó por el suelo en un rocío de nieve y sombras retorcidas. Yacía inmóvil de costado, atravesado por una flecha. Un líquido negro viscoso resumaba alrededor del asta y el humo se elevaba lentamente como si se hubiera quemado. Una tenue luz dorada brillaba alrededor de los bordes de su herida. Lentamente, Clarion se giró y lo que vio casi le hizo llorar. Petra se encontraba a unos cuantos metros de distancia, blandiendo una especie de arma que Clarion nunca había visto antes. La expresión de su rostro estaba entre triunfal y horrorizada. Su cabello estaba rojo sangre bajo el manto de la noche, con nieve acumulada como un puñado de estrellas en sus rizos. Artemis estaba de pie junto a ella, un destello de oscuridad contra la extensión blanca, con una mano apoyada en su cadera. Buen disparo, dijo, aunque parecía impresionada, aunque no del todo. Y buenos reflejos. Clarion apenas podía creer que realmente estuvieran allí. Si su mente no hubiera estado ocupada en otra cosa, podría haber estado preocupada por la posibilidad de que los inocentes transeúntes pudieran recibir una flecha perdida. No creía que Petra hubiera apuntado con un arma en su vida.
Pero en ese momento, no podía sentir nada más que una gratitud abrumadora. Vayan, dijo Milori en voz baja. Voy a ayudar a los demás a encontrar el camino al Salón del Invierno. Estaré justo detrás de ti. Le sostuvo la mirada, presa de un repentino ataque de miedo. Si algo le sucediera. No, ni siquiera podía pensar en ello. Ten cuidado. Milori asintió con fuerza. Tú también. Te veré pronto. Se dio la vuelta, la tela de su capa chasqueó detrás de él y luego emprendió el vuelo. Clarion no pudo tragarse por completo el nudo de ansiedad que sentía en la garganta cuando su brillo se vio atenuado por la fuerte nevada. Milori podía cuidar de sí mismo, se aseguró a sí misma. Pronto volvería a estar a su lado. Apartó la mirada del lugar donde había desaparecido y corrió a través de la nieve hacia Artemis y Petra. ¿Qué haces aquí? Al cabo de un momento, se le ocurrió algo más urgente. ¿Cómo estás aquí? Petra dejó caer su arma a un costado. Como si fuera lo más obvio, dijo, no íbamos a dejar que hicieras esto sola. En cuanto al cómo, mis prototipos de abrigos pueden ser feos, pero cumplen su función bastante bien. Clarion los miró con atención. Los dos lucían ridículos, estaban ahogados en tela. Los abrigos eran monstruosas telas de retazos de gran tamaño, claramente hechos de lo que Petra había encontrado tirado en Tinker's Nook. Clarion no pudo evitar reírse a pesar del ardor de las lágrimas en el fondo de su garganta. También quería una oportunidad para probar su otro prototipo. Artemis miró con codicia el arma de Petra. Levantó la suya, que, aunque por lo demás era más o menos idéntica, parecía sostenida por un sueño más que por algo concreto. Para el ojo inexperto de Clarion, parecía un arco de explorador clavado en un fino bloque de madera. Una larga ranura recorría su centro, donde se colocaría una flecha. La cuerda del arco, una vez tensa, se mantenía en su lugar mediante un mecanismo que se liberaba con un gatillo. O al menos, el mío es un prototipo. Por eso tienes que estar cerca de mí, dijo Petra con una sonrisa casi pícara. Todos mis esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Tus esfuerzos por arruinar un arco y una flecha en perfecto estado, murmuró Artemis, sin ningún entusiasmo detrás, le quitan todo el talento artístico. Petra la señaló con el dedo acusador. Hay arte. Pero tú no lo aprecias, espera. A Clarion se le hizo un nudo en el estómago. ¿En esto es en lo que has estado trabajando? ¿No en la espada? Artemisa y Petra se quedaron en silencio. La tensión se disipó en el aire entre ellas. Por supuesto, Petra le dedicó una sonrisa vacilante. Te lo habría dicho antes, pero nunca tuve la oportunidad. Clarion se estremeció al recordar su pelea, pero antes de que pudiera hablar, Petra se abalanzó sobre ella. Quiero decir, yo también estaba trabajando en la espada de Elviña. Pero después de cierto punto, pasé la mayor parte de mi tiempo tratando de que pareciera convincente. Clarion frunció el ceño. ¿Convincente? No funciona, dijo Petra en un tono que ya no podía contener. Si se entera, no se va a enterar, intervino Artemis, un poco cansado. Parecía una conversación que ya habían tenido al menos 2 veces antes. Entonces seré exiliado de verdad esta vez. ¿No funciona? Petra se detuvo a pensarlo, recomponiéndose. Bueno, supongo que funciona en la medida en que las piedras solares canalizan la luz del sol. Así que no es una exageración pensar que funcionaría con los talentos gobernantes de la luz estelar. La mención de los talentos gobernantes, evidentemente, le recordó a Petra sus preocupaciones más inmediatas. El caso es que no hará lo que Elviña quiere. Iba a decírselo, pero tú parecías pensar que sabías lo que estabas haciendo y... El resto de su frase se convirtió en un sinsentido. Lo único que Clarion pudo entender fue esto: ¿le mentiste a Elviña? La cara de Petra se puso muy pálida y luego ligeramente verde. Supongo que sí. Pero Petra nunca mintió. Clarion apenas podía procesarlo. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Petra se pasó la mano por la cara. Cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Y ahora, cuando ella se entere. Artemisa suspiró. Diplomáticamente, dijo, ambas creíamos en ti.
Deslizó su mirada fijamente hacia Petra. Incluso cuando nos preocupábamos por ti. La culpa ahuyentó el pánico de Petra. Siento lo de antes. No debería haber sido tan criticador, añadió Clarion. Claro. Eso es todo. Petra hizo una mueca. Lamento haber involucrado a Elviña cuando sabía que eso era lo último que querías. Entré en pánico, como siempre. Me preocupaba que hicieras algo tonto. No quería que te lastimaran. Lo sé. Y supongo que no te equivocaste, dijo ella, riendo ahogadamente. Clarion podría haber llorado en ese momento, de alivio o de arrepentimiento, no estaba del todo segura. Todavía había muchas cosas enredadas entre ellos, pero por ahora, esto era suficiente. Tenía que serlo, cuando no sabía si lograrían sobrevivir a la noche. Yo también lo siento. No debería haber, hablaremos más tarde, dijo Petra suavemente. Luego, entonces. Clarion hizo todo lo posible por contener la repentina oleada de emoción. Señaló vagamente el arma que sostenía Petra. ¿Qué es exactamente esta cosa, de todos modos? Petra se animó. Oh, esto. Al parecer, se trataba de algún tipo de artefacto capaz de derrotar a las pesadillas. Al menos, eso fue lo que Clarion dedujo de la entusiasta, y muy técnica, descripción que Petra había lanzado. He decidido llamarlo ballesta. ¿O quizás ballesta? Todavía estoy trabajando en los detalles más finos, pero puedes cargarlo con flechas impregnadas de polvo de hadas. Obviamente, no es tan potente como la magia del talento gobernante, pero he planteado la hipótesis. Petra se quedó en silencio y su rostro palideció. Sabes, no creo que la ciencia que hay detrás de esto importe ahora mismo. El final de su frase se interrumpió con un chirrido. Clarion se giró para ver que la pesadilla a la que Petra había disparado antes comenzaba a recomponerse. Su forma similar a la niebla colapsó y burbujeó mientras intentaba ponerse de pie. No tenían mucho tiempo antes de que pudiera atacar de nuevo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Artemis, siempre pragmático. La mayoría de las hadas de invierno se han refugiado en el salón de invierno, respondió Clarion. Ante todo, debemos garantizar su seguridad. Nos reuniremos con Milord y allí, aseguraremos la entrada y nos reagruparemos. ¿Entendido? Artemisa saludó. Entendido, Su Alteza. Petra cargó otra flecha y tensó la cuerda. La punta de la flecha B. Brilló y llenó sus ojos de luz dorada. Su rostro había adquirido esa calma familiar y misteriosa, había adoptado el mismo estado mental que cuando una fecha límite se acercaba tanto que no dejaba lugar al pánico. Hagámoslo. Entre ellos y el salón de invierno se encontraba un verdadero mar de pesadillas. No podrían llegar hasta allí sin luchar. Pero cuando Clarion miró a Artemisa y Petra, con los ojos brillantes de determinación, decidió que se sentía como si pudieran ganar. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Se dirigieron al salón del invierno, abriéndose paso a través de la nieve hasta las rodillas y de oscuros matorrales de árboles. A pie, el avance era enloquecedoramente lento. La ventisca continuaba, con nieve azotadora y vientos desgarradores. El hielo le raspaba la piel expuesta del rostro y el frío, tan afilado como una cuchilla, se le metía en los huesos. Clarion no sabía si el clima era la influencia de las pesadillas o del propio invierno aullando su grito de guerra. Y a no falta mucho, les gritó a Artemisa y Petra. Esperaba que eso fuera cierto. Era difícil saber exactamente a dónde iban, pero el sonido de las escaramuzas la alcanzó, gritos y rugidos que se alejaban a medida que la tormenta los alejaba. Aunque podía ver y oír poco, el poder de las pesadillas permanecía como una niebla baja. Se deslizaba sobre su piel, calentando de terror todos sus nervios. Aquí y allá, vio destellos de pesadillas volando por encima de sus cabezas, madejas de sombras retorcidas que ocultaban incluso la oscuridad de las nubes. No se percataron del trío mientras perseguían tenazmente a las hadas de invierno que huían. El pánico oprimió el pecho de Clarion. Ella envió un deseo silencioso a las estrellas, que vuelen rápido. Había sido un error, pensó Clarion, dejar que Milord siguiera adelante solo.
Cuando vio el salón de invierno, cuyas puertas talladas en hielo brillaban con la suave luz azul de sus runas, estaba ardiendo de expectación. Se encontraban en la cima de una colina, contemplando el valle donde el salón estaba tallado en la ladera de la montaña. Desde allí, Clarión podía ver el caos que se desataba ante ella. El salón del invierno fue completamente asediado por pesadillas. Los exploradores hicieron pasar a las aterrorizadas hadas por las puertas entreabiertas, haciendo todo lo posible por controlar la frenética presión de la multitud. Otro grupo voló por el aire, provocando a las pesadillas mientras las alejaban del salón. Y allí, en el centro de todo, rodeado por una falange de exploradores, estaba Milori. Su corazón dio un vuelco mientras la admiración y el alivio se entrelazaban en su interior. Nunca lo había visto moverse así, con una gracia eficiente y despiadada. Lanzó ráfagas de puro frío, el aire se llenó de cristales de hielo mientras congelaba a las pesadillas en pleno ataque. Las bestias se estremecieron y rugieron bajo la escarcha, amenazando con liberarse, y aún más descendieron de los cielos. Por ahora, estaban aguantando. ¿Cuánto tiempo podrían mantenerlos a raya? Artemisa recargó su arco. Sus ojos oscuros brillaron mientras observaba la escena que se desarrollaba debajo de ellos. Hay tantos. Clarión entendió claramente lo que no había dicho, demasiados. Solo tenemos que mantenerlos a raya hasta el amanecer. Tendrán que esconderse de la luz del sol. Pero todavía faltaban horas para el amanecer. Las runas grabadas en las puertas del salón del invierno brillaron cuando una pesadilla golpeó el hielo. Las barreras protectoras eran poderosas, pero contra una avalancha de monstruos, hasta el amanecer, entonces, dijo Artemisa, con expresión fría e imperturbable. ¿Cuáles son sus órdenes? Cúbreme. Voy a ir a las puertas. Después, ayuda a los exploradores a mantener ocupadas a las pesadillas. No hagas nada arriesgado. Cuando Artemis le dedicó una media sonrisa irónica, Clarión añadió, solo mantente con vida. Se lanzaron a la carga hacia la refriega. Sus amigas la flanqueaban, Petra, con su pelo rojo colgando detrás de ella como un cometa, Artemisa, con los labios fruncidos en una mueca feroz. Allí, en el valle, la atmósfera opresiva era tan insoportable como lo había sido en la prisión. Toda la negatividad que exudaban las pesadillas los oprimía como una mano asfixiante. Un sudor frío le picaba en la nuca y el olor rancio del miedo le quemaba la garganta. A su alrededor, las pesadillas ondeaban como franjas de tela oscura y hecha jirones. Los exploradores pasaban volando, sus expresiones angustiadas se volvían esqueléticas bajo la luz naranja de sus propios resplandores. Las hordas parecían no tener fin. Las pesadillas surgían de las sombras y se materializaban entre la nevada como espectros. Juntos, Clarión y sus amigos eliminaron a las pesadillas que se cruzaron en su camino. Cayeron bajo las flechas y la luz de las estrellas. Bajo el calor de la magia de Clarión, algunas de ellas comenzaron a desintegrarse, pero se escabulleron hacia la sombra del bosque. Cobardes, pensó. De entre el velo de nieve, apareció una forma oscura. Un ciervo se alzaba detrás de Artemisa, con sus astas goteando veneno sombrío. Artemisa. Gritó Clarión. Artemisa se sobresaltó. Por reflejo, desenvainó su espada y apuñaló la pierna de la bestia. Su forma se onduló como el agua cuando la hoja la atravesó sin hacerle daño. Lentamente, las sombras de su carne se solidificaron alrededor de su arma y la alejaron de ella. Cuando su pezuña bajó para estrellarla contra el suelo, Artemisa la esquivó con una leve inhalación. Una segunda espada se materializó en su mano. La estaba haciendo girar entre sus dedos, preparándose para golpear al ciervo de nuevo, cuando Petra lo atravesó con una flecha que brillaba con polvo de hadas. El ciervo bramó, tambaleándose y alejándose de ellos mientras la sangre aceitosa brotaba de su herida. Gracias, dijo Artemis bruscamente. Eso había estado demasiado cerca para mi comodidad. Clarión las observó a las dos. Una fina línea escarlata se había abierto en la mejilla de Artemisa y, aunque Petra parecía tranquila, su brazo temblaba por soportar el peso de su arco. Incluso Clarion se sentía agotada, con su magia a punto de estallar en su interior. Vete, dijo Petra.
No te preocupes por nosotros. De mala gana, Clarión asintió y corrió hacia el salón del invierno. Entre el clamor y el furor de la batalla, encontró su verdadero norte, Milori. Un grupo de pesadillas surgió de la ventisca y se abalanzó sobre ella. Se tambaleó hacia atrás y casi tropezó con sus propios pies. Sin pensarlo, extendió la mano y desató un rayo de luz estelar. Las bestias retrocedieron ante su poder y se contorsionaron para evitar quemarse. Cuando se dispersaron, ella jadeaba con dificultad por el esfuerzo. No sabía cuánto tiempo podría seguir así. La reina está aquí. Gritó un explorador desde arriba. Seguid luchando. Se escucharon gritos de guerra en el valle. Clarión miró sus manos temblorosas antes de cerrarlas en puños. Su poder era un símbolo de esperanza. En ese momento, tal vez eso era todo lo que necesitaban. Clarión corrió el resto del camino hacia el salón de invierno y lanzó otro rayo de luz estelar contra una pesadilla que se preparaba para atacar a Milori. La derribó y chilló de angustia. Se giró hacia ella, con la sorpresa y la gratitud reflejadas en su rostro. Corrió a su lado y, en el breve momento de calma, lo evaluó. ¿Estás bien? Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, solo por un momento, antes de que su mano cayera de nuevo a su costado. Como tú. No tuvo tiempo de responder, porque las pesadillas que había desorientado se habían recuperado. Se acercaron más, sus gruñidos bajos y el golpeteo de sus garras contra el hielo resonaban en la ladera de la montaña. Claramente, dudaban en acercarse demasiado a ella. Ninguna de ellas había recuperado su forma por completo. Algunas se escabulleron vacilantes hacia ellas, otras se levantaron como el humo de un incendio forestal y las rodearon, envolviéndolas en un velo de oscuridad. Clarión y Milori intercambiaron miradas antes de juntar sus espaldas. La escarcha se arremolinaba a su alrededor mientras el oro se acumulaba en las palmas de las manos de Clarión. Mientras las pesadillas atacaban a los demás, ellos se sumían en el ritmo de la batalla. Clarión manejaba su magia como si fueran cuchillos, cortando a las pesadillas mientras atacaban. Ofrecían poca resistencia contra ella, su luz atravesaba la oscuridad sin esfuerzo. Pero nunca había recurrido tanto a su poder, con cada bestia que derribaba, más vacilaba. Uno con forma de rata la golpeó con su cola y ella fue arrojada con fuerza contra la ladera de la montaña. Se quedó sin aliento. A toda prisa, y el blanco explotó ante su visión. Se recuperó justo cuando una ráfaga de hielo lo alejó de ella. Milori la ayudó a ponerse de pie y no la soltó. Sus ojos estaban llenos de preocupación y sus dedos se cerraron con urgencia alrededor de su antebrazo. Ya has hecho suficiente, Clarión. Deberías entrar. No, dijo con fuerza, apretando los dientes. Puedo seguir luchando. Tenemos que contenerlos hasta el amanecer. Había algo casi de resignación brillando en sus ojos. Clarión vio la verdad allí. No esperaba durar hasta el amanecer, pero no tenía intención de rendirse. Un nudo de emoción se tensó dentro de ella. No podía negar que parecía imposible. Arrastradas por la tormenta que rugía detrás de ellos, las pesadillas se abalanzaban sobre ellos cada vez más. Clarión apoyó la mano sobre la de él y sostuvo su mirada. No te voy a dejar. No puedes pedirme eso. Ella vio el momento en que su autocontrol cedió. Su expresión se desdibujó y, por un momento tortuoso, apoyó su frente contra la de ella. En voz baja, dijo, hemos evacuado a todos los que pudimos. Deberíamos llamar a todos los que aún están afuera y prepararnos para hacer nuestra última resistencia. Última defensa. Esas palabras le provocaron un escalofrío. Sin embargo, asintió. Ve a buscar a los exploradores. Yo encontraré a Artemisa y Petra para asegurarme de que regresen a pie. Se elevó hacia los cielos, gritando la orden de retirada. Clarión buscó a sus amigos en el caos. Finalmente, vio a Artemis y Petra enzarzadas en una batalla con un lince de pesadilla. Ella corrió a través del campo hacia ellos. Los gritos de las pesadillas llenaron sus oídos. Se dejó caer en un rodar cuando algo saltó hacia ella. Un rayo de oro voló por su brazo y lo tiró hacia atrás.
Con el corazón en la garganta, se puso de pie, justo a tiempo para ver a la bestia hundir sus dientes profundamente en la espinilla de Artemis. Artemis gritó de agonía. Sacudió la cabeza con saña. Golpeándola, el cuerpo de Artemisa se sacudía de un lado a otro como una muñeca de trapo. Artemisa. Gritó Petra. Lanzó una flecha hacia él, pero por poco no le dio en el hombro. El duende se giró hacia Petra, que tenía los ojos muy abiertos y vidriosos por el miedo. Un murciélago de pesadilla se abalanzó sobre Clarión. Ella recogió la luz de las estrellas en su mano y la disparó hacia abajo, pero otro la tiró al suelo. El monstruo la inmovilizó bajo su peso. Ella luchó salvajemente por un momento antes de que la magia brotara de ella. La bestia giró hacia atrás, liberándola de su aplastante agarre. Clarión se arrastró hacia adelante antes de ponerse de pie. Le dolían los huesos. Se había cortado el labio con los dientes. Sus manos temblaban demasiado como para canalizar la magia en algo más que borbotones. Pero no podía detenerse. A poca distancia, vio un tenue destello de polvo de hadas cayendo del cielo, otro perdido. Le provocó una oleada de agonía, pero Clarión no podía hacer nada por ellos ahora. Solo podía concentrarse en Artemis, con el rostro pálido y ligeramente brillante por el sudor, la pierna aplastada en un ángulo extraño y reluciendo de un rojo intenso y visceral. El lince de las pesadillas había avanzado hacia Petra. Sus garras estaban cubiertas de veneno y brillaban de color violeta en la oscuridad. Mientras Petra luchaba por colocar otra flecha en el arco, la pesadilla la atacó. Ella se elevó y se estrelló contra el tronco de un árbol. Un crujido repugnante rompió el silencio. Su arma cayó al suelo y se deslizó por el hielo, muy lejos de su alcance. Petra yacía muy quieta, su cabello rojo esparcido sobre la nieve como una mancha de sangre. Tenía los ojos cerrados y su rostro estaba fijo en una máscara de horror. Atrapado en el hechizo de las pesadillas. No, pensó Clarión. No, no, no. ¿Cuántas hadas habían caído hoy? ¿Cuántas más caerían? Había perdido a muchas. Y ahora, había perdido a Petra. La fuerza de sus emociones la atravesó y luego explotó hacia afuera en un arco de luz cegadora. Su magia se reflejó en todo el hielo y la nieve hasta que el valle quedó tan brillante como el día en medio de la noche. Todas las bestias que pululaban en el salón de invierno aullaron de agonía. Era casi lastimoso ver cómo luchaban por escapar. Se retorcían y adoptaban 1000 formas diferentes, desesperadas por liberarse de la despiadada iluminación de su poder. En su esplendor, todas las pesadillas se rebelaron, pequeñas, acobardadas y patéticas, expuestas como las pequeñas cosas que eran. La magia brotó de ellas sin descanso, incinerándolas. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el viento suspiró a través del valle. Lo que quedó de las pesadillas se dispersó, llevado por el aire como granos de arena negra. Y Clarión cayó de rodillas. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias.